Sí, doctor. Oh, ok. Bien. Excelente. Quiero verificar un poco los responsables de cada grupo. Son Rafael y Dalva, ¿verdad? ¿Cuántos de tu grupo, Rafael, está participando en la reunión clínica? Y voy a mirar, doctor. 4. 4 estamos. ¿Y en total cuántos son? Y 8 sería. 8 sería. Dalva, ¿cuánto de tu grupo está participando? 2 conmigo, doctor. 2 contigo. ¿Y en tu grupo cuántos son? Y estamos en 5 nada más ya. 5 nomás. ¿Por 6. qué? Hoy a la 6. mañana salió una compañera y hasta ahora no me responde los mensajes. Le pregunté por qué y no. O sea, pero en la lista del grupo estamos 6, ¿verdad? En total. Sí. Y ahora en la reunión solamente 2. En la reunión solamente 2. Bueno, esos que no pueden participar con nosotros, vamos a hablar nosotros. A lo mejor no se siente a gusto con nosotros, Dalva. Y entonces para preguntarle si a qué grupo quiere irse. ¿A qué grupo quiere irse? Entonces, para derivar, tenemos margen suficiente, no vamos a recargar, le vamos a decir porque no tiene sentido realizar actividades en donde no participan. Vamos a decir, a lo mejor no se siente a gusto con nosotros, no aprende, lo que sea, ¿verdad? Entonces, porque no puede ser que, vamos a decir... Doctor, 3 sí, somos porque yo ingresé recién y 2 nomás dijo la compañera Dalva. Yo soy Araceli Domínguez. 3 somos. Ahora es del grupo 6. Ah, ya. Bueno, correcto. De 6, 3 por lo menos estamos entonces ahora. Ya. Entonces, para ir viendo, porque yo les dije eso al principio, hay algunos que no quieren estar conmigo, porque es demasiado argel, en fin, lo que cada uno tiene sus razones. Y entonces, si un estudiante no viene a una clase, no viene a otra clase, enviémosle a otro grupo, porque no está motivado con nosotros. Porque yo no quiero, yo quiero trabajar con los que quieren trabajar conmigo nomás. Yo tomo que no quieren trabajar conmigo cuando no vienen, vamos a decir, cuando falta. Entonces, vamos a derivarle a otro grupo y habrá otro que querrá estar con nosotros también. Siempre en la vida es así. Mientras uno te rechaza, hay otro que te acepta. Y vamos a darle el gusto, pero así informalmente el esfuerzo que hacemos. El esfuerzo hacemos, ustedes hacen un esfuerzo, yo también hago un esfuerzo. Entonces, yo quiero, vamos a decir, académicamente eso encarar. Después ya hablaremos de económico y otros aspectos. Nuestro objetivo principal es acá académico. Y si académicamente una persona no asiste... Disculpe, ¿sí? Ingresó otra compañera de mi grupo, Nelia. Y entonces ya estarían faltando Victoria Flores y Dayana, que están con algunos inconvenientes y dice que ellos ya avisaron. A José le avisaron que no se iban a poder conectar. Ya, bueno, y todos tenemos derecho a tener problemas, ningún problema. Y una vez así, no hay problema, ¿verdad? Yo también estoy desde las 2 de la mañana. Se me llamó en la casa de un familiar, me fui a instalarle vía. En fin, estoy con problemas de salud de la familia. Pero tengo este compromiso con ustedes. Tenemos este compromiso con ustedes. Hay que saber manejar en la vida los compromisos y el tema académico no se puede. Yo no quiero que nuestra facultad tenga falla de esta característica. Yo soy uno de los responsables por la acreditación. Nuestra carrera es una carrera acreditada y hay que cuidar cierto nivel. Yo vengo preparado junto a ustedes, por respeto a ustedes. Y así también espero de parte de ustedes. ¿Entienden? Lo que digo es solamente, no es personal.
A los compañeros que no están asistiendo, dígale eso, que no es personal. Pero hay que preguntarle si está a gusto con nosotros. Si está a gusto, si no está a gusto, inmediatamente yo le encuentro otro lugar. No hay problema. Bueno, gente. Bien, entonces vamos a nuestro tema, que es el día de hoy, reunión clínica. ¿Ustedes recibieron la historia clínica del caso? Sí, doctor. Sí, Ya, tienen todo. ¿Y leyeron algo sobre lo que dice en la historia clínica? ¿Ya tienen de memoria? ¿Cómo están? sí, leímos. Leyeron. Bueno, eso ya es un avance importante. Le pregunto entonces a Guillermo González para ir entrando en calentamiento, como dicen los motoristas. Sí, bueno, ¿Cuál es el doctor, objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? el objetivo de esta reunión es tratar el tema final y saber todas sus características para poder entender. No sé si acerca un poco más tu micrófono porque se escucha muy en el fondo. Pero voy a poner. O sea, la característica es que tenemos el tema de hablar sobre la hernia inguinal y debatir diversas patologías para ver, entender. Ok. A ver qué dice Dalva. Y la reunión clínica estaríamos tratando la revisión de la historia clínica, la revisión de la redacción. Sí, la historia clínica en primer lugar. Nosotros tenemos que terminar el curso. Nuestra competencia sería redactar historia clínica. Si es posible, correctamente. Si le agregamos correctamente, mejor todavía. Pero por lo menos aspiremos en redactar historia clínica. Ese es un objetivo. Entonces tenemos que revisar la historia clínica todas las veces. Y el segundo objetivo es ver el caso clínico, que va a coincidir con el tema de la semana. Con el tema de la semana, el caso clínico me refiero desde el punto de vista semiológico. Claro, ver la historia clínica de un paciente tiene que tener todo lo que dijimos esta mañana, previamente. Y muchas cosas más, ¿verdad? Nosotros dijimos probablemente los ítems más importantes más, pero va a tener algunas cosas más en un caso clínico. Y cada caso es diferente uno a otro, pero tienen cosas comunes en las que nos basamos nosotros para diagnosticar. Nuestro objetivo siempre es llegar al diagnóstico. Y si nosotros entendemos esto, vamos a mirar primero si la historia está correctamente hecha. Cuando uno entiende, verifica, revisa y dice está incorrecto o está correcto. Y después pasamos a ver la patología. ¿Va a ser muy aburrido? No, le prometo que no, porque cada caso, en fin, demanda información diferente. Cada patología hay que conocer sus signos, hay que entender sus síntomas, hay que hacer la maniobra, cada caso que vamos a ir viendo. Muy bien. Correcto, creció un poquito más nuestro número entonces de participantes. Bien. Ok, ¿por qué entonces no vamos a recurrir a los delegados hoy? Siempre por las autoridades se les sobrecarga más, ¿verdad? Es decir, Rafael y Dalva serían los que nos van a leer. Vamos a empezar siempre por cortesía, las mujeres por delante. Y entonces vamos a empezar con la anamnesis, con Dalva, y el examen físico nos va a leer Rafael. Todos ya leyeron. Entonces vamos a estar en condiciones de hacer el resumen de tanto de la anamnesis como del examen físico, porque eso hay que tener en la cabeza el resumen. ¿Me entienden ustedes? No es que yo leo nomás y ahí nomás. Yo tengo que pensar, vimos un paciente que tiene estos datos. Ya. Bien, voy a proyectar yo entonces el caso clínico. Ustedes no pueden proyectar desde ahí, ¿verdad? No, doctor. No. No, Ya. Espérenme entonces.
esta lucha con la tecnología que a veces, en fin, no es fácil, pero a nosotros los viejos nos cuesta más. Ustedes vuelan, pero muy bien. Correcto. Perseveras y vencerás, dice luego el dicho, ¿verdad? Yo soy de esos que no me rindo, ¿no? Cuando vino los teléfonos táctiles, yo pensé que me iba a rendir ya, porque tanto me acostumbré por el teclado y ahora soy más rápido que ustedes ya en esto, ¿no? De modo que para manejar Team me cuesta un poquito, pero ahora tengo un compromiso internacional justamente con esta plataforma. Y entonces aprendo. Quiero que me confirmen si es que la proyección ven ustedes ahí. Sí, se ve. Ya. Bueno, Dalva, entonces te escuchamos con este caso clínico lo que corresponde al interrogatorio. Datos de filiación. Paciente de sexo masculino. Edad 43 años. Profesión albañil. Procedencia de San Pedro. Acompañante, acompañado por su hija. Motivo de consulta. Tumoración en la región inguinal derecha. Datos aportados por el paciente y merecen fe. Antecedentes de enfermedad actual. Paciente. Hace 2 años, el paciente refiere la aparición de una tumoración en región inguinal derecha, de comienzo insidioso, tras un esfuerzo en el trabajo. Dicha tumoración es de crecimiento lento, indoloro y sin otros síntomas acompañantes. Hace 2 meses aumenta en forma considerable dicha tumoración y aparece dolor con el esfuerzo, motivo por el cual consulta en el servicio. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, sin particularidades. Hábitos fisiológicos, alimentarios. Alimentación buena en cantidad, pero no en calidad. Niega epigastralgia y acidez. Hábitos defecatorios normales, urinarios. Niega disuria, polaquiuria y tenesmo. Vicios, no alcohólico y fumador de una caja por día. Ya. Ok. A ver, un poco. Claudia Escobar, ¿estamos en condiciones de hacer un resumen de la anamnesis? Tu micrófono, compañera. Es paciente masculino de profesión albañil. Su motivo de consulta era por una tumoración de la región inguinal derecha. Perdón. ¿Qué le faltaría a Guillermo González a su dato de filiación, que es importante? Su edad. Su edad. Su edad. Es importante, no es lo mismo 20 años que 48 años. Bueno, seguimos. Su motivo de consulta presenta una tumoración en la región inguinal derecha. Su antecedente de la enfermedad actual. Hace 2 años el paciente se percata de la aparición de la tumoración inguinal derecha tras un esfuerzo y era indoloro y sin signos acompañantes.
Ok, Y hasta ahí, doctor, recuerdo. hasta ahí te puedo decir. Bien, correcto. Así dice un científico político, hasta ahí te puedo decir. Bien, Doctor, las una ideas, consulta. diga. Para entender cómo redactar bien la historia clínica, ¿el motivo de consulta sería tumor o el dolor? Y yo asumo que vino por el tumor. Es Sería decir, tumor, doctor, porque ahí relata en el antecedente de la enfermedad actual que él hace 2 meses al hacer esfuerzos recién empezó a dolerle. Claro, y no sería por eso que se presentó al hospital. Esa es mi pregunta. O sea, él no se presentó por el dolor, porque la tumoración existe hace 2 años. Pero la tumoración creció. sí, está muy bien los dos, Araceli y Alessandra, y me gusta este intercambio. Es porque ya estuvieron mirando, evidentemente. No puede preguntar a alguien que, vamos a decir, no leyó nada por primera vez. Eso sí, es un indicador para mí que ya leyeron por lo menos. Los dos tienen razón. Lo que Alessandre pregunta es muy correcto. Se pone en la historia lo que él dice, el motivo de consulta, ¿por qué no fue por dolor? En último caso, dolor en tumoración de la región inguinal o tumoración dolorosa en la región inguinal. No sé, alguna de esas alternativas. Es correcto porque la definición del motivo de consulta es lo que le trae. Y lo que dice Araceli tiene razón también porque algo así como que, pero tumor es su problema. ¿Qué problema le trae? Y es el tumor en la región inguinal. Por eso le doy la razón a ambos. Pero esto abre un debate como para decir si es que el motivo de consulta, tumor y dolor o dolor y tumor en la región inguinal. ¿Me entiendes? Porque eso tiene importancia, lo que preguntó Alessandra, si yo pongo tumor y dolor en la región inguinal o tumoración dolorosa, tengo que arrancar a desarrollar en mi antecedente la enfermedad actual, la tumoración. Y si yo pongo dolor y tumor en la región inguinal, tengo que empezar a desarrollar el dolor. Es decir, tiene importancia el hecho de poner adelante uno u otro. Por eso que era relevante la participación ahí. Antes de llegar a esto, yo quiero que ustedes, les doy yo unos tics. Ustedes me hacen caso o no, o tienen uno mejor y lo hacen aquello. Se dan cuenta que para hacer el resumen no es una reproducción, vamos a decir, completa o recordar toda la historia. Tampoco es quitarle cosas importantes, es decir, identificar en lo que está escrito lo importante. ¿Y cómo yo identifico cuáles son importantes? Y lo que acababan de debatir ellos. ¿Qué significa motivo de consulta? ¿Qué significa antecedente de la enfermedad actual? ¿Qué significa antecedente remoto? Entender muy bien esos conceptos. La única manera de poder, ¿cómo se llama?, redactar correctamente es entendiendo bien el concepto. Por eso que el debate entre los dos compañeros era importante, porque uno plantea, pero este vino ya por el dolor, no vino por el tumor. Pero como esto va muy pegado, si es el tumor, no iba a doler, puede salir a decirle a alguien. Entonces, en este caso, se puede, vamos a decir, poner en orden diferente, pero en esencia no va a cambiar el curso de la historia, porque ambos hay que desarrollar. Es decir, la tumoración dolorosa o dolor y tumor igual va a desarrollar y nos va a llevar al diagnóstico. Pero es importante ir viendo de esa manera
eso significa entender qué significa el motivo de consulta. ¿Qué es lo que le trae? Es el debate que se abre aquí. ¿Qué le trae? Y el dolor. ¿Pero el dolor de qué? El dolor del tumor. ¿Ok? Me parece muy interesante. Pero vuelvo a repetirle, el resumen, ya que estamos en la etapa de resumen, este salió nomás en el costadito y me parece muy interesante vamos a decir, la discusión sobre la historia misma. El resumen, procuren de ensayarse, gente. Y uno puede hacer resumen si lo tiene en la cabeza. Y si no tiene en la cabeza, no puede hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que yo estoy pensando en este momento? ¿Cómo yo pensaría hacer el diagnóstico? Me ocupo de quién se trata primero. Este es un señor de 48 años acostumbrado a trabajar en esfuerzo por su profesión, albañil. Doctor, ¿Entiendes? doctor, Voy a completarle un ratito, ya te atiendo. Es decir, yo tengo en mi cabeza ese concepto de quién se trata. Y te voy a contestar. Y entonces, después paso, pero ¿por qué viene? Y por el dolor y tumoración o tumoración dolorosa. Por ese viene. ¿Cuánto tiempo tengo en mi cabeza? Y la historia empezó 2 años atrás. Evidentemente con un bulto pequeño, más pequeño, pero me falta que me diga cuánto era el bulto. Ese detalle no me dieron. Y yo reclamo para saber si era una bolita nomás de 1 centímetro de diámetro o era más grande y cuánto es actualmente, para decir crecimiento progresivo, como dice. Yo pienso así. 2 años. Pero 2 meses después, antes de que venga, este paciente tiene, vamos a decir, un cambio en la evolución. Aumentó notablemente. O sea, exacerbaron los síntomas. ¿Ok? Y posterior a eso, lo único que yo encontré que este es un fumador. Ya tengo mentalmente de quién se trata. Un señor trabajador, albañil, que le mete al pucho porque dice que no toma. Es rarísimo eso en Paraguay, que están cansados se retira a su casa y no toma ni una gota. Este un señor debe ser muy católico. Entonces, yo tengo mentalmente de quién se trata. Yo no puedo hacer un diagnóstico si yo no tengo en mi cabeza. ¿Comprendieron ese concepto? ¿Cómo yo voy a decir, este tiene tal diagnóstico y estoy buscando datos? Estoy mirando, no me acuerdo si era 2 años o 20 años, o no me acuerdo qué tamaño tenía y dónde era el bulto. Claro, cuando uno lee, cuando uno va buscando, significa que no tiene de memoria. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué le insisto a ustedes que conozcan el caso? Porque si conocen el caso, se van a dar cuenta que le falta datos, por una parte, y van a poder imaginar hacia dónde se está orientando el caso. Yo ya tengo en este momento, vamos a decir, con esos datos, porque tengo de memoria el caso. Pero si vos escuchaste nomás superficialmente y no sabés lo bien cómo es su historia, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Por eso les fundamento a ustedes porque tienen que conocer bien el caso para poder diagnosticar. Si eso captaron esta mañana, lo que quiero decirles, ya hemos ganado la mañana. ¿Entiendes? Yo no puedo hacer diagnóstico si yo no conozco bien su historia y no conozco la patología. ¿Me entienden? Tengo que saber quiénes son las patologías o cuáles son las patologías que se manifiestan de esta manera. Porque si yo no tengo la característica de la patología, no voy a hacer diagnóstico. Y le pregunto en este momento, ¿cómo se manifiestan los tumores de la célula de Kupffer? Muy poca gente acá me va a responder. Porque no sabemos cómo se manifiestan los tumores de la célula de Kupffer, que está en el hígado. Ese que veíamos en histología, esa célula negrita que está ahí, entre los hepatocitos. ¿Me entienden? O sea, les pregunto de algo que ustedes no conocen y cómo van a hacer el diagnóstico. Ese es el concepto por qué nosotros, nuestro instrumento principal, historia clínica, tenemos que
conocer bien, entender bien si está bien redactado y por qué tenemos que estudiar la patología para poder hacer el diagnóstico. Porque nuestra meta final es diagnóstico. Porque yo digo que esos compañeros que no están aquí pierden. Y pierden porque no pueden estar vibrando con nosotros de esta manera. Muy Doctor, bien. mi Sí, grupo ya ahora está. sí. Mi grupo ya No, está. Juan José me preguntaba primero. Juan José, por favor, te interrumpí hace rato. Juan José Mendoza, me hablaste, ¿verdad? Sí, no, pero ya aclaraste todo. Ya aclaré. Bueno, Quería decir siguiente nomás compañero. que ahí especifica, luego aparece dolor con el esfuerzo, dice. Ajá, correcto. Claro. Y hay entidades que aparecen con el esfuerzo cuando uno conoce la manifestación de esa enfermedad. Ya va pensando en algún diagnóstico porque apareció con el esfuerzo físico. Eso no leyó nomás Dalva. Fíjate que Dalva saltó físico. Ustedes se dieron cuenta, lee, pero no leyó todo. No dijo físico. ¿Se acuerdan de miren la grabación ahora. Porque yo cuando alguien habla, yo le atiendo. Eso sí. Cuando alguien habla, yo le atiendo. Y me doy cuenta de todos los detalles. Sí, perdón. Ahora sí, te escucho la pregunta. Había una pregunta que dejé pendiente. No, doctor, solo para avisar que mi grupo ya ingresó todos en la reunión. Ah, ya, correcto. Muy bien el grupo de Rafael. Entonces, me gusta eso porque hacemos con mucho esfuerzo y tenemos que estar todos. O sea, que tengamos problemas de salud. Bien, dejemos ahí interrogatorio. Tenemos tiempo, no se preocupen, 11:03. Vamos a poder debatir bien este tema y nos va a quedar y vamos a relacionar permanentemente con lo que habíamos visto en la previa, porque está muy relacionado. Y si leyeron la semiología de hernia, con más razón. Bien, dijimos que íbamos de autoridad a autoridad y vamos a pasar. Entonces, va a completar antecedente patológico, no tiene dato importante, entonces paso a lo que respecta ya al examen físico. Bien, te escuchamos, Rafael. Ok, doctor. Aspecto general y signos vitales. La presión arterial del paciente está a 130 por 70. Tiene 94 de pulso. Tu temperatura axilar está entre 37,8 y tu frecuencia respiratória está a 27 latidos minuto. És um paciente jovem, lúcido, que está ubicado em tempo e espaço, normossômico, eutrófico, que adopta el hecho, el DDAI. Eso significa decúbito dorsal, o sea, así como uno se acuesta normalmente, activo indiferente, se mueve. Decúbito dorsal está en el libro. Decúbito, adopta en el lecho el decúbito dorsal activo indiferente. Seguimos. Llama a atenção a tumoração em região inguinal direita, impressiona ser portador de uma afecção crônica. Es el aspecto general. Bien, vayan memorizando. Seguimos. Ok. Depois temos o exame da região afetada. Era a região inguinal direita, em inspeção de piel. Se observa uma tumoração ovalada de 15 por 8 centímetros, sem lesões de la piel que lo recubre. La palpação se palpa uma tumoração indolora de consistência gaseosa que llega hasta el escroto y es reductible. Tiene el signo de Landivert positivo, AMUSAT negativo y los exámenes por aparatos y sistemas. El aparato cardiovascular no hay soplo ni galope. Y el aparato respiratorio tiene ruidos pulmonares normales. ¿Y ahí? Ok. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Y lógicamente, ¿cuál es el diagnóstico
diferencial. Todas las veces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué diagnóstico llega? Pero antes de llegar todavía al diagnóstico, toca alguien de los que estamos participando con la totalidad del grupo de Rafael y solamente a través del representante del grupo de Dalva, quiere hacernos un resumen del examen físico. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta antes? Diga. En términos de signos de alarma, el dolor con esfuerzo no sería un signo de alarma, pero un dolor continuo, intenso, sí. No sé si interpreto el alcance de la pregunta, porque yo entiendo por signo de alarma unos indicadores que me sugiere dicha entidad. Con esa acepción yo utilizo signo de alarma. Yo le digo, por ejemplo, al paciente, te vas a ir a tu casa, le saco del hospital, puede irse a su casa, pero vuelva otra vez si es que vomita. Porque para mí el hecho de vomitar es un signo de alarma de que se instala esa enfermedad que todavía estaba en duda. En ese sentido yo utilizo. Por eso quiero entender un poco mejor a qué le llama signo de alarma. Lo que quiero entender es si sería una emergencia o si no es una emergencia por el dolor. Para entender si es una hernia que está estrangulada o no está estrangulada. Esa es mi pregunta. Ya. Y está muy bien. Ese es en otro sentido. Claro, como nosotros estudiamos los signos y los síntomas de la hernia, o necesitamos saber los signos y los síntomas de la hernia para darle una interpretación a esto que estás preguntando. Porque si nosotros tenemos un bulto, que sería la hernia, que duele a la noche un poquito, me molesta, no puedo dormir y tengo que tomar, es la entidad que acompaña al bulto. Así interpretamos. Sin embargo, yo agarro y este es albañil y cuando iba a alzar unos cuantos ladrillos en un piso, de repente se le endurece y duele muchísimo. Yo tomo en otro sentido porque yo sé que la manifestación de la hernia cuando se estrangula es un dolor agudo, continuo y generalmente con síntomas acompañantes tipo vómitos y otros. Es decir, ¿cómo yo interpreto? Yo quiero entender en ese sentido lo que me pregunta. ¿Cómo yo interpreto si esto ya no se trata de una estrangulación? Porque la estrangulación es muy diferente a los síntomas que acompañan cuando se complica, llevando al anginoso, ese que tiene dolor detrás del esternón porque las coronarias se van cerrando, tiene molestia, pero no abran su micrófono, de repente tiene un dolor retroesternal que le ataja la respiración. Eso significa que llevó a un infarto agudo de miocardio. La misma cosa en porque yo sé que así se manifiesta el infarto agudo de miocardio, que es una complicación. La misma cosa para tu consulta en el caso de la hernia. Me pareció muy claro tu idea, pero ¿cómo yo distingo finalmente si esto no es una manifestación, llamémosle, entre comillas, regular de la hernia o está estrangulado? Porque la estrangulación, la complicación de la hernia es agudo y vamos a decir, Eso no sería, un bolero muy espectacular. profe, eso no sería con pérdida de domicilio cuando hay una estrangulación. No, nada. Con pérdida de domicilio. No es. Son entidades muy diferentes. Pero te voy a contestar un poco más tarde. No se trata. La estrangulación no es la hernia con pérdida de domicilio. La estrangulación, absolutamente. Un Sería paciente... entonces por el anillo estrecho.
que es muy estrecho y se produjo el... Hay una cuestión física. ¿Cómo es posible que haya pasado a través del anillo chico mucho intestino y después no, por donde pasó ya no pueda volver a entrar? Esa es la complicación. Es decir, lo que pasó a través de ese anillo, esa cantidad de intestino, pasó por el anillo. Pero es mucho más grande que el anillo, por eso le comprime el anillo y ya no puede más regresar. Esa es la estrangulación. ¿Y por qué ocurre eso? Le dejo acá, esto tiene una explicación física. ¿Me entienden? No entiendo. Si pasó por ahí, ¿cómo no puede regresar? ¿Verdad? Es lo que uno. Si pasó por una puerta un gordo, salió afuera y ya no puede regresar. Ya no puede entrar. Ese es el concepto. Le dejo a cargo de usted la explicación física. Porque quiero retomar nuestro tema, para no distraernos de nuestro tema. ¿Cuál es? Nuestro tema era resumir ahora el examen físico. Que quiero ofrecerle, no ya a los delegados, porque si no, agarra a todos los delegados. Sí, porque así también me reclaman. Entonces, ¿por qué no le decimos Rafael da Silva Lima? Si tu velocidad, que estaba viajando, permite o podría hacernos un resumen del examen físico. Doctor, Rafael me comentó que está con un problema de conexión, que está en la llamada, pero que se queda colgando así y saliendo todo el tiempo. Ya, sí, sí, correcto. Me pareció nomás desde acá que estaba viajando, entonces por eso que te preguntaba. Bien, vamos entonces a preguntarle a Matius Río Pagnusac. Buenas, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Resumen del examen físico. Resumen significa extraer las ideas fuerza en de un tema. Sí, En este caso del examen físico. ok, estoy abriendo nomás el caso un ratito. Ya. Bueno, yo les pido, gente, a todos, que cuando vamos leyendo, ustedes, si no leyeron antes, y cuando va leyendo la compañera o el compañero, traten de atender o registrar a la mano derecha, como quieran, pero no se puede empezar a abrir recién ahora, pero te vamos a esperar por esta vez. No, Entonces, acá ya tengo, doctor. bueno, Bueno, al inicio, en el aspecto general, tenemos un paciente con una presión arterial es normal, con un pulso normal, pero una temperatura corporal un poco elevada, podría ser una febrícula de 37,8 y una frecuencia respiratoria poco elevada, de 24, y el normal es de 12 a 20. Luego, nuestro paciente testa, sí, se observa también una tumoración de 15 por 8 centímetros. En la palpación, en el examen físico, es indolora y de consistencia gaseosa, lo que nos podemos sobrellevar. Y también el positivo para el signo de Landwehr, que consiste en hacer una leve presión sobre el orificio inguinal profundo. Y luego es AMUSAT negativo. ya. A ver un poco qué nos dice. Vamos a recorrer un poco nuestra lista. Patricia, ¿podés hacernos, independientemente de lo que nos dijo Matius, un resumen del examen físico?
Bien, ¿se puede hacer? Patricia, ¿vos estás conectada? Sí, doctor, acá estoy. Ya. Resumen del examen físico. Bueno, la presión arterial 130/70, pulso 94 por minuto, temperatura axilar 37.8, la frecuencia respiratoria 24 por minuto. Paciente adulto, lúcido, ¿verdad? Que llama la atención una tumoración en la región inguinal derecha, impresiona ser portador de una afección crónica. Examen de la región afecta, en la región inguinal derecha, la infección de pie se observa una tumoración ovalada de 15 por 8 centímetros sin lesión de la piel que lo recubre. En la palpación se palpa una tumoración indolora de consistencia gaseosa que llega hasta el escroto y es reductible. ¿Cuáles son los tiempos del examen físico que realizó el examinador entonces, Patricia? Y el examen físico primero se comienza con la... No, lo que hizo en este paciente. Y la inspección y la palpación que se realizó el paciente, o sea que el doctor le hizo... ¿Cómo, Okay. profe? No entendí tu pregunta. Nunca conteste una pregunta que no entendés, porque te puede salir mal. Pero No entendí te salió eso. más o menos bien. No entendí Sí, tu pregunta. ¿Cuáles son los tiempos realizados en este paciente del examen físico? Pregunté. Entonces, ¿cuáles son los tiempos del examen físico? Y la inspección y la palpación que se realizó al paciente. Pero la pregunta es genérica. ¿Cuáles son los tiempos del examen físico? No en este caso. Bueno. Primero, verificar los signos vitales, inspección, palpación, auscultación y percusión. Claro. Los 4 tiempos, aparte de los signos vitales. En este caso, si uno calza, naturalmente vemos que se hizo inspección y se hizo palpación. Ok. Para ir identificando si se hizo completo la historia. ¿Me entienden? Así chequea uno la historia. No es que yo leo a pie juntilla, ni tampoco lo que dice allí, vamos a decir, yo puedo tomar como toda cierta. Por ejemplo, yo no sé lo que es Amusac negativo y Landívar positivo. O sea, no sé qué es, ¿verdad? Entonces, no puedo, yo tengo que verificar eso. No tomen ni lo que yo les digo, no tomen así como a pie juntilla, muy obediente. Sean un poco más. Los jóvenes pues son soberbios, revoltosos. Y acá apliquen con todo. No les creo ni una. Yo acá tengo un texto que dice totalmente diferente. Y me gusta eso. Cuando ustedes me cuestionan, a mí me gusta. Significa que están siguiendo lo que estoy diciendo. Cuando me aceptan todito, no estuvo pensando en otro lado, había sido, digo yo. Ok, bien, está bien, Patricia. Vamos a ensayar, estamos practicando, gente. Estamos practicando. Y como estamos empezando recién, bien. Estamos empezando recién. Entonces, bien. Pero esto que quede esta mañana para ustedes, de cómo hay que plantearlo, para que sea útil este tiempo. Porque esto de aquí a 6 meses nosotros tenemos que estar discutiendo ardorosamente por el caso a esta altura. Vemos el mismo caso y discutimos porque conocemos muy bien cómo se manifiesta tal patología, cómo se hace la historia clínica.
Sí, esta es muy incompleta, esta historia. ¿Qué le falta? Y no se refiere en ningún momento, no sé, habla de un bulto que no tiene medida. Yo necesito entender, imagínense, llega hasta el escroto, llegó en ese tiempo, muy rápido parece ser. Entonces, así vamos a ir analizando. Dijimos por eso al principio de nuestra reunión qué objetivo tiene o qué objetivos tiene esta actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta reunión? Y cuando ustedes entiendan bien, van a encontrar de que este es un curso de hernia. Este es un curso rápido de hernia que empezamos queriendo entender en la primera actividad, que es la reunión teórica. Pasamos a ya vamos a comprender, ya sube el nivel de conocimiento. Y en el tercero ya tenemos que saber hacer. ¿Cómo no vamos a poder hacer en la tercera actividad la maniobra de Landívar, la maniobra de Andrew, la maniobra de Amusak? Es decir, ahí ya tenemos que saber hacer la historia del caso de hernia, de los pacientes con hernia. ¿Me entienden, va? O sea que a medida que entiendan ustedes, va a tener sentido esto que yo repito y repito. Porque esto deben estar ustedes hartos de que va a iniciar una actividad y ya le pregunto otra vez, ¿para qué estamos ahí? ¿Me entienden? Y cuando llegue, van a saber también ustedes decir, pero esta reunión tenía otro objetivo. Así como me dicen a veces cuando les reto, pero les reto no académicamente, no personal. Pero vos viniste para retarnos, nomás había sido, hasta el momento no tratamos todavía el tema, me pueden decir también. Por eso trato de surtir un poco reto con un poco de académico, vamos a decir. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, el médico llega a esta etapa del caso y tiene la obligación moral, intelectual, científica, de emitir un juicio diagnóstico. Vos no podés interrogarle todo al paciente, examinarle físicamente y decir, yo no sé lo que tiene esto. Los médicos estamos obligados, cuando terminamos esta etapa, en la etapa que estamos con este paciente, de decir, yo pienso que se trata de tal entidad. Y van a ver ustedes con el tiempo, cuando practiquen, de que muchas veces se quedan en blanco. No saben hacia dónde está. Y entonces, cuando uno no sabe el diagnóstico, no sabe ni qué estudio pedirle. Y peor es cuando no sabes y hacer los estudios no te viene ningún resultado. ¿Me entiendes? Para eso nos estamos preparando, por eso nos estamos ensayando, por eso estamos practicando. ¿Entienden, gente? Entonces, esa es la idea. Cuando le tomamos el punto, es apasionante. Y van a leer ya ustedes con anticipación, que es lo que nos exige esta metodología, que ustedes preparen con anticipación. Ok. Dicho esto, entonces, ya tenemos el resumen de la... Yo pienso así. Fíjense cómo pienso, tengo en mi cabeza. Este es un paciente adulto de 48 años. Yo me acuerdo muy bien que trabaja en albañilería, que vino a consultar por un bulto en la región inguinal derecha. Eso es lo que me acuerdo muy bien. Me acuerdo que hace 2 años, antes de la consulta, empezó su problema con la aparición de un bulto. Lo que quise o quiero saber es cuánto tenía ese bulto. Pero no dice, no me cuenta la historia, incompleta. Sí, Pero 2 meses antes, dice que creció progresivamente, o sea, fue aumentando de tamaño. Eso es lo que dice. Y 2 meses antes se agregó esa molestia que tenía. Ahora viene a consultar. Ok. Es un fumador y
nada más en su antecedente. No tiene mayores problemas ni no toma luego este. Le examiné físicamente y dentro de sus signos vitales parece que está con una febrícula. Me da la impresión que está con una febrícula. A lo mejor tiene principio de COVID, ¿ok? Porque, sí, porque no, a lo mejor tiene, estamos en pandemia, todo lo que tiene febrícula puede ser COVID. Entonces, pero no es eso lo que me llama. Me voy al examen físico y a la inspección le examiné parado. Y se ve un bulto ovalado ahí en la región inguinal derecha que llega hasta el escroto. Y cuando le palpé es un bulto, parece ser de contenido de gaseoso, parece que tiene aire, o sea, puede ser intestino eso. 15 centímetros más o menos de largo con menos de ancho. Ese viene a ser el bulto. Le hice la maniobra de Amusac. ¿Para qué era que le pedía, para qué era uno que hacía Claudia Escobar Roy la maniobra de Amusac? Para saber si era inguinal o plural. Para diferenciar si se trata de una hernia inguinal o plural. Evidentemente ya pensó en una hernia. ¿Y maniobra de Landívar para qué era? Para diferenciar hernia inguinal directa. Para diferenciar una hernia inguinal indirecta. Se le hizo las dos maniobras. Fíjense, yo no leí ningún lado, ni no busco ningún tablet, ni otro dispositivo. Yo ya tengo en mi cabeza y estoy pensando qué puede ser. ¿De acuerdo? Así funciona esto, gente. Si yo no conozco la historia de este paciente, ¿cómo voy a emitir un juicio? Un juicio diagnóstico. Yo tengo que tener de memoria en mi cabeza para poder pensar de qué se trata. Y entonces viene la etapa de diagnóstico. Yo asumo y voy a pedirle a Guillermo González. Pero Guillermo, vos estabas en la clase hace rato. Doctor. Sí. ¿Escucha? Ahí No, apenas. Estaba con hace rato, pero no me anda bien todo mi equipo, no sé, internet o falla. Me sale todo entrecortado y eso. No importa, ahora te escucho bien, se superó por lo visto. Sí, Bueno, por lo visto, Guillermo, si fuese una hernia inguinal este paciente, ¿cuál sería tu diagnóstico completo? Atienda bien lo que le pregunto. No, nunca digan es una hernia. No. Den primero la localización. Es muy importante. Va a tener un dolor. No, espera que no completé todavía la pregunta. ¿Cuál sería tu diagnóstico de este caso, de 48 años de señor albañil que acabamos de historiarle todo? ¿Qué vas a ponerle abajo como diagnóstico? Vamos a suponer que sea una persona importante. Sí. El presidente de la nación. Que sea Mario Aldo Benítez se llama. En Brasil, ¿cómo es que se llama el que gripeciño? ¿Cómo se llama? El del Brasil. Bolsonaro. Bolsonaro. El presidente Bolsonaro. Vamos a suponer que sea. Uno le puede decir, señor Bolsonaro, usted tiene un bultito ahí. Parece que es hernia. Muy solvente le escucho cuando habla. Elocuente el señor. Para retarte me supongo que es así también. Entonces, ¿qué sería tu diagnóstico, Guillermo? Sería un dolor. No, diagnóstico, no síntomas. Diagnóstico. Digo el diagnóstico. Para la próxima, Guillermo, me vas a traer lo que significa diagnóstico. Eso es importante. Anota ahí en tu derecha. Para la próxima reunión vamos a ver lo que significa diagnóstico, para no equivocarnos.
Ya. ¿Cuál sería, Profe. sin saber mucho todavía diagnóstico, cuál sería tu primer diagnóstico en este caso? Sería una tumoración. No, da ingotumoración. Profe, ¿eso no sería una hernia? O sea, una hernia inguinal oblicua externa del lado derecho. O sea, de variedad inguino-escrotal. Ese es el diagnóstico. Hernia inguinal, oblicua externa o indirecta, lado derecho. ¿Qué variedades? Inguino-escrotal. Inguino-escrotal. 5. Para que yo me ubique. Porque si vos me decís, es una hernia inguinal indirecta, lado derecho, variedad, punta de hernia, yo le puedo decir, eso en el centro al pasar nomás, voy a llegar en el sanatorio y lo espero un ratito. Porque ese me va a llevar, en fin, media hora. Pero cuando vos me digas hernia inguinal oblicua externa, lado derecho, variedad inguino-escrotal, no, ese ya no, de ninguna manera. Imagínense si de por ahí no puedo meter todo el contenido de la hernia en el abdomen cuando le opero. Ah, tenía que haberle hecho un tratamiento previo, había sido para operarle. ¿Cómo yo, por el diagnóstico, yo distingo eso? Uno tiene un trato muy diferente, el otro tiene un trato muy distinto. Profe, ¿a eso le puede agregar sin complicación o así nomás? Se le puede agregar también sin complicaciones. Sin complicación. O como quieran, no está estrangulado. Por eso ¿Cómo, no es doctor? que no escuché es bien, que, por acá estoy encima de la ruta y no escuché bien, doctor. apaguen nomás su micrófono después. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes, gente, que así se hace el diagnóstico presuntivo. Presuntivo. Todavía no es definitivo esto. Porque ahí viene la segunda pregunta y vamos a preguntarle, ¿quiénes son de tu grupo que vienen poco Dalva? Dame un nombre de tu grupo. Y las que estamos somos las que siempre estamos. Y Ya. no sé. ¿Quién más está de tu grupo, aparte de los que participaron? Nelia, porque Araceli he visto que estaba participando demasiado. Araceli, vos que sos muy participativa, me gusta eso. Araceli, ojalá que continúe con el mismo entusiasmo. Claro, uno participa porque está entusiasmado. Entonces, viene la primera pregunta de examen. ¿Y por qué vos decís que se trata de una hernia inguinal oblicua externa, lado derecho, variedad inguinoescrotal? Bueno, porque en la palpación le hicimos al paciente, dice que la hernia es reductible. Por ende, digo que es una hernia inguinal indirecta. Ya. Y como a mí no me gusta luego nada, porque eso dicen por mí los estudiantes, le decía una cosa y nunca le gusta. Es un tipo especial este tipo. Bueno, pero lo que pasa es que yo no me gusta y doy el motivo de mi disgusto. No es que yo te reto nomás. Te digo, no, Araceli, desastre tu respuesta. No. Te digo, no estoy de acuerdo con solamente con eso por este motivo, por este motivo. Les hago, como estamos en las primeras actividades, siempre sustenten sus diagnósticos, fundamenten su diagnóstico en los datos que tiene el paciente en el interrogatorio y en el examen físico. Y entonces, ¿cómo se hace? Se extraen los datos que nosotros recabamos en el interrogatorio y los datos que recabamos en el examen físico para decir esto tiene tal cosa. Y eso no puede nadie discutir porque si vos das un fundamento. Ahora, pudiste haber interpretado mal.
Pero eso ya Sí. es error humano. Entonces, sería en ese caso, doctor, por la maniobra Landívar positivo. Ese es un examen físico, una parte del examen físico. Vamos a ponerle primero, sería pues, yo dije por su antecedente, o sea, por el interrogatorio, por la anamnesis. La anamnesis primero. Vamos por ítem. Su profesión. Claro, Uno. porque él Dos. es albañil. Albañil. Consulta por bulto en la región inguinal. Motivo de consulta. La evolución del motivo de consulta, que es su antecedente de la enfermedad actual, clavado también con esto. Al examen físico, un bulto en esa región. De característica, no nos dijo, ahora me doy cuenta, no nos dijo si era reductible o irreductible. En la palpación, en el caso clínico decía que era reductible. Ah, correcto. Una tumoración en la región inguinal de característica reductible, no nos dijo que era coercible o incoercible. No. Incoercible es lo que nos dijo. Ajá, me falta todavía sí esos datos. Y entonces yo digo, yo sustento mi diagnóstico en los datos del antecedente, o sea, del interrogatorio, del examen físico. ¿Y qué tenés en el interrogatorio como sustento para decir hernia inguinal oblicua externa? De la variedad que dijimos. Y tengo su motivo de consulta, tengo su edad, la evolución del bulto, y al examen físico corroboro que hay un bulto en esa región, que llega hasta el escroto, de características que entra y que sale. Espérame, te voy a completar. Estoy fundamentando yo por qué digo que es tal cosa. ¿Me entiendes? Esa es la manera de justificar un diagnóstico. ¿Por qué vos decís? No, es porque, y bueno, pero ahí hernia, no. En tal dato, en tal dato, en tal dato, yo sustento por qué digo esto. Claro. ¿Por qué, dice un estudiante hace poco, por qué me aplaza? Le dije todito. Y así como este está, ahora está grabado, gente. Está grabando, ¿verdad? Sí. Miren, porque necesito eso. Así como este está grabado. Y miramos su grabación. Y para el que entiende, lógicamente, habló y mucho. Habló y mucho. Y hasta ahí. No contestó. No contestó nunca la pregunta. De que habló mucho. Pero la respuesta de la pregunta tenía que ser, vamos a decir, el motivo de la promoción. Habló y mucho. Pero no contestó nunca la pregunta. Ok. Entonces, gente, ese es el diagnóstico. Tomen en cuenta eso. Diagnóstico sustentado. Diagnóstico sustentado. Es decir, ¿dónde están los sustentos? Están en el interrogatorio y están en el examen físico. ¿Cuáles son aquellos datos? Y aquí está. Motivo de consulta, antecedente, el bulto, la característica del bulto. Yo creo que hay suficiente argumento, como en todas las cosas de la vida. ¿Con qué argumento dice eso? Ustedes van a escuchar siempre. Nosotros los médicos, gente, necesitamos argumentar nuestra postura. Por eso reclamo a estos estudiantes que hacen a distancia. Claro, esto que se anotan, pagan su cuota y resulta que no vienen las actividades. ¿Qué se puede esperar del resultado? No puede ser, porque no hay sustento para pensar de que va a salir bien este estudiante, porque no viene luego de las actividades señaladas. ¿Ok? Bueno, eso sería por la parte de diagnóstica. En medicina nunca pueden decir 100% diagnóstico. Es seguro. 99.9 pueden decir, cuando ya están demasiado bien. Pero denle ese 0.1% de posibilidad que se puede equivocar. Y entonces ahí viene, todas las veces que hacemos un diagnóstico, hay que pensar qué también puede ser. Y ese qué también puede ser el diagnóstico diferencial, que en la próxima clase alguien nos va a dar, creo que era Guillermo, no me acuerdo bien.
No tiene que dar diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? ¿Qué es el concepto? Yo no digo. Entonces ahora planteo, yo digo a ustedes, aparentemente, con todos los datos que tenemos, puede ser una hernia de la característica que dijimos. Va la pregunta para, a ver un poco, Claudia, Araceli, Alexandre. Profe, esa puede ser una hernia oblicua externa o indirecta porque tiene, o sea, porque sigue el trayecto también inguinal. Porque si va a ser una hernia directa no va a ser inguino-escrotal. Pero, o sea, si vos me preguntas en el examen, ¿por qué es una hernia oblicua externa? Yo te voy a decir porque sigue el trayecto inguinal y porque se ubica en la región inguino-escrotal. Porque llega hasta el escroto. Está bien tu concepto, pero tu redacción no es muy buena. Tu redacción, porque la redacción no refleja tanto. Yo ya entiendo lo que vos pensás, pero la redacción no dice eso. Te hago esta observación porque, vamos a decirte, te recomiendo que mejores. ¿Y cómo uno mejora? Cuando uno escucha, vuelva a ver este video, esta grabación. ¿Y qué ya otra vez no le gustó? Quiero que diga esa pregunta y mire la grabación. Te digo, yo entiendo lo que vos me querés explicar, pero tu redacción no dice eso. Pero está muy bien tu planteamiento. Yo preguntaba otra cosa. Yo preguntaba... ¿Cómo sería entonces, doctor? ¿Cómo puede ser para redactar correctamente? Sí. Porque lo que vos quisiste decir, de que esta hernia en su evolución llega hasta la región escrotal. Es decir, el contenido de la hernia progresa hasta la bolsa escrotal. Eso es lo que vos querías explicar. Por eso yo digo que se trata de una hernia oblicua externa. Eso es lo que vos quisiste decir. Y escucha un poco lo que dijiste para que vos puedas mejorar. ¿Me entiendes? Eso es particular, vamos a decir, Patricia. Y está muy bien que vayas haciendo, porque entonces vamos a corregir ya en las prácticas y vamos a llegar al examen ya pulido. Y listo. Es un paseo del examen cuando uno aprovechó durante el proceso. Claro, sí, es la misma pregunta. Ok. Ahora va la pregunta por nuestra cuestión de tiempo. Siempre a mí me falta todo tiempo. Dijimos 99.9% le damos a este que es una hernia inguinal. Pero la pregunta, a ver un poco por qué era que apuntaba a alguien. Claudia Escobar, que también puede ser este caso. Ese se llama diagnóstico diferencial. Dame tres posibilidades en orden. Escuchen, es una pregunta de examen lo que estoy haciendo ahora. Estudiante universitaria Claudia Escobar Roy, redacto ya con la formalidad. Tenga a bien de responder cuáles son las otras posibilidades diagnósticas de este paciente en orden, en relación de posibilidades. Es decir, también puede ser más menos y menos pero pueden ser también tres posibilidades. Podría ser una adenopatía. Y ya no me gusta otra vez. Otra vez se le dice la cosa y no le gusta. Si yo dije en clase adenopatía que era un diagnóstico diferencial, ahí puse mi diapositiva. Yo dije, y ahora en la práctica te digo, no me gusta y ya me cambio luego de cara. Porque este caso en sí, la variedad inguinoescrotal, no puedo yo confundir con un bultito que no llega a escroto por más grande que sea la adenopatía. ¿Se acuerdan del ganglio de Cloquet cuando se inflama? Le parece a una hernia complicada con flemón y pioestercorasis. Parece ser, pero no este caso.
Profe, Diga. esto no podía ser un hidrócelo. Hidrócelo No, no es podría ser hidrócelo. otro. Su Hidrocele. diagnóstico diferencia. Hidrocele. Hidrocele, eso. Hidrocele. Hidrocele es una entidad. ¿Qué es el hidrocele? El líquido en la cavidad escrotal. Podría ser. Anote entonces para la próxima que vas a traer. Sí, puede ser. Puede ser Sería, una... doctor, ¿Perdón? el hidrocele puede ser porque es El hidrocele puede ser por el bulto, pero el hidrocele le voy a dar 2 o 3 razones por qué no puede ser hidrocele. Este tiene pedículo. ¿Qué significa eso? Que sale de la cavidad abdominal y continúa hasta el escroto y tiene pedículo, que es el cordón. Por el cordón va. El hidrocele no tiene pedículo. Este va a tener al examen físico transiluminación negativa, porque el hidrocele tiene transiluminación positiva. Este va a poder pincharse la túnica vaginal, el hidrocele no se puede hacer. Por eso le pongo 3 argumentos del por qué no puede ser hidrocele. Sí, pero eso sería, doctor, un diagnóstico diferencial por el lugar donde, por el lugar donde se encuentra la hernia. No, acabo de decir de qué es diagnóstico diferencial. Puede ser también, pero no es. No puede ser, doctor, una hernia femoral por la zona. Y la hernia femoral no puede ser porque baraje como posibilidad, pero no llega al escroto nunca. Puede ir hasta el talón, pero no sigue el trayecto del escroto. O sea, puede ser tan grande que te extremo, Araceli, y te llevo hasta el talón. O sea, ya se te idea un bulto que llega hasta el talón, pero no pasa por el trayecto inguinal y entonces no va a llegar al escroto. Solamente si va al trayecto inguinal va a llegar al escroto. No es. Profe, ¿y no podría ser también un hematócele? No, hematócele. Hematócele. Eso. Hematocele. Hematocele. Hematocele puede ser también. ¿Qué significa hematocele? Dalva. ¿Por un traumatismo? Hematocele dalva, Flor. Sería la acumulación de lo contrario al hidrocele de sangre. Acumulación de sangre. No sé si son amigos o contrarios con el hidrocele, pero lo cierto es de que es acumulación de sangre. ¿Sería un edema, doctor? No es edema. Acumulación de sangre. No es edema. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que no es que puedo negociar, es como el medicamento. Es como el medicamento. ¿Es antibiótico o es analgésico? Yo no puedo decir meterle nomás esa pastilla blanca. Nuestra disciplina exige eso. Claro, yo le digo, Araceli, pero tu lente es tan chiquitito hoy. Yo no puedo decirle a Araceli, utilice mi lente. Porque no es que yo puedo decir nomás lente, no va a meterle. No, tengo que precisar, en fin, cuánto tiene que ser el vidrio de transparente para que a ella le sirva o a mí me sirva. Así funciona la medicina. Meterle pues lente. ¿O acaso te va al oculista y si te va a dar un lente con receta, te va a decir, anda comprando más de la óptica ya un lente? Uno que sea más rechururu. Porque a ustedes pues, les gustan, le ponen todo así como el alba y eso así de marco de luz. El mío tipo lata nomás ahí, pero digo, el vidrio tiene que ser preciso. No va y no más o menos, no a media, no. Tiene que ser tanto, porque tiene esta receta, este diagnóstico tiene esta receta. Doctor, te voy a interrumpir. Puede llegar a ser un acceso porque en la zona inguinal también suele ocurrir inflamación.
Sí, pero no va a llegar al escroto. Ah, claro. Un acceso pélvico a veces llega hasta el escroto y le parece a una hernia inguinoescrotal. Se comunica la cantidad de pus de la pelvis, se junta y pasa por el anillo inguinal profundo y se carga en todo el trayecto. Eso sí puede ser. Y doctor, un quiste no sería también. Un ¿Un quiste quiste de? del cordón espermático. No. ¿Qué quiste va a ser del cordón espermático de ese tamaño? Entonces, al final, atiendan bien lo que les voy a decir. Con esto vamos a ir cerrando. Me gustó más el debate hoy porque, por lo visto, algo mejoraron. Y esto va a ser mucho más productivo cada reunión clínica toda vez que digan, cierren nomás su micrófono cuando no hablan. ¿Me entienden? Entonces, va a ser mucho más productivo para nosotros este intercambio, este momento de analizar el caso clínico, si ustedes estudian. Por ejemplo, le digo luego a Patricia, ni atendiste mi recomendación, había sido de la clase, ya me enojo pues, en el examen. Porque justamente este caso de hernia inguinoescrotal no puede tener como diagnóstico diferencial el quiste o el varicocele. Profe, Esperad un ratito, voy a completar. Porque el quiste del cordón no puede llegar al escroto. Estamos hablando de un bulto que ocupa todo el trayecto inguinal y llega hasta el escroto. Solamente se puede comparar con aquellas entidades que llega hasta el escroto y lo cele le parece. Eso sí, puede ser. Sí, te escucho ahora. profe, pero en tu libro está así. O sea, yo me guío más por tu libro y ahí dice, acá dice, bueno, eso. Dice quiste del cordón espermático, dice también adenopatía inguinal, dice también que puede ser por tumores malignos, por metástasis de cáncer de ano. O Sí. sea, dicen en tu libro, entonces yo te puedo explicarle un poco a Patricia lo que dije en clase. Exactamente le recomendé esto en la clase. Dijiste también que puede ser una dilatación de la vena, algo así también dijiste. Sí. Y... Patricia, por favor, espera que Dalva, explicarle un poco qué es lo que dije exactamente al respecto. Y escuchen bien los compañeros esto. Antes estaba Cierren su micrófono uno. Cierren su micrófono porque si no sale todo ruido. A ver, Dalva, te escuchamos con la explicación. Espera que, doctor, haciendo otra vez, ¿cuál era la pregunta? La pregunta, dije en clase, por favor, en el examen no me diga que vos dijiste en tu clase, pasaste en tu diapositivo una hernia inguinoescrotal, no se hace diagnóstico, no se confunde con un varicocele o con un quiste de cordón. También pongo anexitis como diferencia, pero ese no es varón. Este tiene escroto. Y el bulto llega no llegan a catar. Interrúmpame en la clase cuando no entienden lo que les digo. Yo dije en la clase, no abran su micrófono porque sale de este lado. Entonces, yo dije repetidas veces en la clase eso. No me pongan como diagnóstico diferencial de esta hernia inguinoescrotal que tiene un bulto de arriba abajo hasta el escroto con un varicocele. Acá yo pongo diagnóstico de varicocele como diagnóstico de hernia inguinal, pero no de la variedad inguinoescrotal. Se puede confundir con punta de hernia, se puede confundir con bubonocele, se puede confundir con hernia intersticial, que son hernias pequeñas que puede parecer en este caso, a un varicocele o a un quiste de cordón, pero no con una hernia inguinoescrotal.
¿Se entiende esa diferencia? Le pido al auditor, porque por lo visto que no es claro lo que explico. Yo no puedo, voy a poner un caso extremo. ¿Quién es más blanco entre Araceli Domínguez y el doctor Rodas? ¿Quién es más blanco? No se puede hacer esa comparación porque Araceli es otra muestra. Ella es amelánica y yo estoy lleno de melanina. No se puede comparar. ¿Me entiendes? Ahora, si me comparan con Guillermo González, ahí ya es cuestión de piedad con uno con otro. El doctor Rodas es más negro. O sea, porque somos comparables. ¿Me entienden? Yo no puedo, no cierren su micrófono. No comparen algo que no se puede comparar. El cordón tiene un quiste, el cordón tiene varices, pero no va a tener el volumen hasta el escroto, va a tener en el trayecto inguinal bultitos. Por eso que cuando se trata de una variedad buonocele, se trata de una intersticial, se trata de una punta de hernia, se puede confundir con esas entidades, pero no una inguinoescrotal, no son comparables. Las muestras pues tienen que ser comparables para que vos puedas comparar. Y lo que se hace en diagnóstico diferencial pues es una comparación. Este no puede ser porque este es más blanco, este es más negro. Más negro. Pues no podemos comparar a alguien que es blanco y con otro carbón. ¿Me entiendes? O sea, son diferentes, no son comparables. ¿Me explico lo que quiero decir? No se acuerden de hernia. Acuérdense nomás del concepto. Para que uno pueda comparar, tienen que ser muestras parecidas. Porque hay poca diferencia. Claro, Guillermo con el doctor Rodas, Guillermo es mucho más joven. Claro, por eso yo digo que se trata de Guillermo. Dos negritos estaban conversando. ¿Quiénes eran? ¿El doctor Rodas o el doctor Guillermo? Guillermo es más joven, debe ser Guillermo. Uno más viejito, entonces el doctor Rodas. ¿Ok? Así tiene que ser comparable. ¿Me explico lo que digo? No sé si entienden lo que quiero decir. Le pido fundamentalmente a aquellos que mi español no llegan a entender bien. ¿Qué dice Rafael? ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, doctor, se entiende. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Así como cuando me explican ellos en portugués medio cerrado, pues yo entiendo el concepto. A veces el vocabulario no entiendo muy bien, pero entiendo perfectamente el concepto. Así. Y el concepto es lo que ustedes tienen que entender bien. Les digo, en clase por eso repetí, no comparen con porque no son comparables. No pongan como diagnóstico diferencial, yo le pongo acá genéricamente 25. Son 700. Pero 25 le pongo lo más frecuente. Pero este no se puede comparar con este. Yo dije en clase, pero para otro diagnóstico, no para este caso que estamos viendo, que es una hernia inguinoescrotal. Ok. Bien, gente. Este tema les veo y felicito al grupo de Rafael Laranjeira por prestarle la importancia de esta reunión y están todos. Invito al grupo de Dalva que se vayan incorporando para poder participar todos. No es lo mismo el que no estaba aquí que aquel que estuvo acá combatiendo. ¿Me entiendes? Profe, espera que antes de terminar, 3 diagnósticos diferenciales dijiste. Uno nos quedamos con el hidrocele. Otro podría ser el acceso pélvico que me dijiste. Nos falta uno. No, hay 25. Puede ser un hematocele. El hematocele es generalmente un paciente que va a tener un cáncer de testículo que se complica con un sangrado y va a tener la misma característica que el hidrocele, va a ser transiluminación negativa, pero no va a tener pedículo, no se va a poder pinchar la túnica vaginal.
hidrocele. Te pongo en el caso de que el hematocele haya sido de origen neoplásico, cuando hay un tumor de testículo, seminoma, por ejemplo. Seminoma, se produce una hemorragia adentro y forma un feroz hematoma. Puede ser un traumático, accidente de tránsito o en una pelea con su novia. En fin, le dio un tuquecito ahí al pasar por fallar. Y entonces produce un gran hematoma en el escroto. Yo voy a diferenciar con una hernia inguinoescrotal. Y lo que acabo de decir, que le parecerá a ustedes medio en broma, en serio, va muy en serio. Porque hay cuestiones, por ejemplo, médico-legales, que viene de esa circunstancia que acabo hipotético. Viene y te dice, una hernia nomás tiene. Siempre lo tenía una hernia. No, es un hematocele traumático. Las circunstancias son múltiples y posibilidades son miles, vamos a decir. Le pongo un ejemplo. Pero independientemente que sea 325 o 700, como yo digo, yo lo que quiero que ustedes entiendan el concepto. Entonces yo voy a leer qué característica tiene el hematocele. Yo voy a leer qué característica tiene la hernia inguinoescrotal. Y al leer la característica de ambos, ya se ve la diferencia. Cuando yo conozco bien cómo se manifiesta uno y cómo se manifiesta otro, lógicamente ya me doy cuenta cuáles son las diferencias. No sé, la característica física. Por ejemplo, si vas a diferenciar. No hay ni un gordo acá, ¿verdad? Con nosotros. Bueno, si fuese un gordo yo me comparaba. Y entonces, ¿por qué? Los dos son gordos. Correcto. Pero este tiene esta característica física. ¿Ok? El otro tiene... Esa es la diferencia. Eso es lo que es diagnóstico diferencial. Se parecen. Los dos son gordos. Pero este tiene esto, y entonces debe ser fulano. Y este va a ser sultano. Por este motivo. La misma cosa de diagnóstico diferencial. Se parecen. Lo que no podés hacer es comparar por algo que es de otra muestra. Porque hay características diferentes, Dudu, ¿verdad? Porque tiene características. Es decir, vamos a suponer que a vos se te ocurra bulto nomás. De diferenciar por el bulto nomás. No, tiene que ser bulto de esa localización para empezar. Tiene que ser parecido. Porque si vos me hablas de bulto en el cuello, también puede ser. Entonces vos, yo también diagnóstico diferencial de hernia inguinal. Porque también es un bulto de crecimiento progresivo. Sí. Pero ese está en el cuello. Este tiene que estar en la región. Así mismo. Entonces, doctor, el diagnóstico diferencial va a ser depende de depende del lugar del tumor. Depende del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tenés para diferenciar de otro? Depende de la localización sería entonces. Y localización es básico. O sea, si vos haces el diagnóstico de apendicitis aguda, no vas a hacer un diagnóstico diferencial con una neumonía, posiblemente no. Por ejemplo, una hernia inguinal, profe, por ejemplo, una hernia inguinal no va a ser un diagnóstico diferencial el cáncer de testículo por la localización. O sea, va a ser diferente los... Puede ser si es inguinoescrotal. No, pero... Si vos tenés una hernia inguinoescrotal, podés, es una posibilidad porque el tumor de testículo, en este caso vamos a suponer que sea al lado derecho, puede llegar a ser grande el tumor del testículo y aparte de eso hay un derrame generalmente del tipo hidrocele o hematocele. No crean que ustedes nomás tienen problemas. También nosotros también los varones tenemos nuestros problemitas. Nos le contamos nomás a ustedes nuestros problemas. Sí, varios problemas tenemos también. ¿Ok? Bueno, gente, me pareció a mí agradable porque veo que están conectados al tema. Y les aseguro que vamos a ir progresando, ¿sí?
con el mismo entusiasmo todos nos comunicamos. Lo que yo les decía a ustedes, les prometo de que si ustedes me siguen, van a acercarse bastante a lo que en tiempo presencial pretendíamos conseguir como logros. Y en algunos componentes de nuestro proyecto académico vamos a ser mucho mejores. Por esto somos ordenados. Acá es un curso de mañana sí que face to face. Ese grupo separado que mañana me voy a reunir a la tarde, es face to face, o sea, más cerca. Tengo más posibilidad de preguntarle a uno. Y entonces, mañana sí aprovechamos. Imagínense, tratamos esta mañana en la clase teórica, tratamos en la reunión clínica, tratamos mañana en el taller. Pero por Dios, esto ya es a prueba de tonto. Ya al que no le entra es porque ya, o sea, puedo ser tan duro, pero no sé, ya no entiendo. Vos lees 40 minutos este tema y estás en condiciones de aprobar el examen. Este tema. Pero tenés que leer 40 minutos. Sí o sí. Yo les aseguro que van a aprobar. Ni aunque a él no le gusta lo que le decís, ni aunque me ponga con mi no me gusta lo que me dicen. No en caso. Es más, en el examen, les cuento a ustedes, hay algunos que, eso que dicen que son mi protegido, yo le conozco por igual, por ejemplo, a este curso, por igual a todito. Le conozco a Rafael hace poco, le conozco a Dalva hace poco, le conozco a Juan hace poco. No puedo tener tanto favoritismo, pero resulta que a fulano le tengo 3 minutos y al otro le tengo luego 9 minutos. Porque el que está 3 minutos se nota que maneja, que tiene claro el concepto. Ya no hace falta seguir preguntándole. Pero ese que tiene 9 minutos, Ollapivay, eso no sé si van a entender los amigos que no son de Paraguay, Ollapivay, o otro lado, que entendéis al revés, pa. Entonces yo procuro de encaminarle, acomodándole y le tengo ahí. A veces nos vamos y entramos en anatomía, salimos otra vez, pasamos por fisiología, repasamos un poco de patología, pero por si encuentra alguno de esos lo va a pegar ahora, para ver si es que no promocionamos. Eso nomás es lo que ocurre, gente. Esto no es nada para gente nerds que tiene que ser cerebro privilegiado para entender. Este les tiene que gustar porque este es un arma que le contacta con su paciente. Este es un recurso que ustedes tienen de tener criterio propio. Yo digo por esto, me sale en la ecografía otra cosa, qué raro que es. Yo creo que hay un error acá, porque yo le examiné al paciente y estoy seguro que tiene tal molestia. Y este me trae cualquier cosa. O este es un concomitante, pero yo creo que tiene otro diagnóstico. No a pie juntilla lo que te dice la ecografía, a pie juntilla, porque ya dice la ecografía. Porque vos no tenés criterio propio. Y cuando uno entiende, cuando uno examina a un paciente, tiene criterio propio. ¿Ok? La intención es muy buena. Acompañémonos y va a salir esto con un buen resultado. Bueno, no tengo más tiempo. Les dejo por hoy y nos vemos mañana. Doctor. Sí, diga. Doctor, mañana el grupo 6 tenemos de 3 a 4. Yo Sí, ya me señor. anticipo a decir que yo mañana a las 3 tengo una reunión con la doctora Iris y por eso voy a estar asistiendo un poquito, 3:30 por ahí. Bueno, esos son casos particulares. En todo caso, podríamos hacer un intercambio para que no falte ella en la clase también. Ah, sí, por favor. Sí, Si es que lo ella puede venir al grupo de Rafael y si alguien quiere irse al grupo de Dalva. No, pero mi reunión es mañana nomás, no es que yo no quiero cambiarme de grupo, yo me siento conforme con mi grupo. Y por mañana nomás, si no tanto no te querés ir con Rafael, te aclaro que no es esa la intención, no, porque veo públicamente que no quiere irse con Rafael. Entonces te vas a quedar con Dalva, pero mañana, solito mañana, porque tenés reunión con Iris, entonces vas a venir en el grupo de Rafael. ¿Ok? Ni un Y está resuelto. podemos quedar
pueden entrar primero el grupo 6 y luego el grupo 7. También puede ser eso. Ustedes conversan eso y arreglan para que no me metan a mí en la parte conflictiva porque yo les reto, tengo que pelearme. No, exclúyame ya de eso. Conversan entre ustedes nomás ya y pueden hacer indistintamente. O viene Araceli por única vez, me dijo ya Rafael por teléfono acá, que le va a recibir. No hay problema, a las 2 de la tarde. Y no quiere venir para nada, entonces el grupo únicamente tiene que venir. Entonces las 2 empezamos el grupo de Alba. Y las 3 empezamos el grupo pero todas las opciones, no vamos a complicar. Esta gente son formidables. Ustedes saben que los hermanos del país vecino, en tema de chupi y en algunas cosas nunca tuvieron problemas. Y uno de ellos no tiene problemas académicos. Claro, no hay problema, no se preocupen. Esas cosas son muy pequeñas. Arreglen lo que yo quiero que ustedes aprovechen. Aprovechen. Porque yo me preparo y vengo a hablarle. Ahora por lo menos ya estamos de acuerdo que vamos a prender todas las cámaras. Ustedes se fijan de que cuando ustedes apagan y yo hablo aquí, aparte de cansarme demasiado, no, es más, yo controlo cómo están ustedes, si están atendiendo o no. Porque eso dice el especialista en educación a distancia, de que el aprovechamiento es distinto con cámara prendida que con cámara apagada. Claro, porque con cámara apagada yo facebookeo un poco y escucho que se está plagueando Rodas, ¿verdad? Y claro, después me voy a tomar un misto caliente, a comer un misto caliente por ahí, y después vengo otra vez. Sin embargo, cuando está así, vos sabés que estoy mirando a todos. Ok, todo es por ustedes, no es para mí. Yo me voy, retiro mis $5,000 y igual nomás si me plagueo o no me plagueo. De modo que es para ustedes. Bueno, gente, por hoy les dejo, no se cansen tanto y nos vemos mañana. Gracias a ustedes, cuídense por favor. Gracias. Gracias, Chao, doctor. chao. Gracias, Chao. doctor. Gracias a todos.